Buenos días, buenas tardes, buenas noches, YouTube. Por lo tanto, hablamos aquí. Hoy yo voy a platicar un poco sobre el tema de la religión en día de hoy y la iglesia, cristiandad del primer siglo, lo que tenemos de la Santa Palabra. Entonces, todos saben que hay tres ramas primeras de la iglesia: protestantes, católicos, ortodoxo. Y estas tres ramas tienen sus propias maneras de seguir la palabra, podemos decir. Y yo soy de la tradición de los protestantes antes. Ahora no soy protestante. Y no quiero decir que soy protestante, pero solamente el deseo mío es para ser un cristiano uh, de la fe una vez dada, podemos decir, como Judas. Hay que contender o hay que luchar para preservar la fe una vez dada. Y lo que yo he encontrado es que hay sistemas y hay personas, y no deberíamos confundir el sistema con la persona, porque yo creo del corazón que Dios tiene en todas las ramas de la iglesia, y aún los que no están en cualquier rama, que Dios tiene sus hijos. Las personas que han recibido Cristo han sido nacido de nuevo, han recibido este regalo de vida eterna por conocer Dios, por ser hecho un vaso para ser llenado del Espíritu Santo, o podemos decir en una palabra, renacimiento espiritual. Entonces, esta es la clave para ser renacido primeramente, por supuesto. Es la puerta que todos tenemos que pasar por esta puerta. Y es una cuestión de ser bautizado, de tener nuestros pecados pasados limpiados, y para arrepentirnos, hay que arrepentirnos. Sin arrepentimiento no vamos a ser salvos. Entonces es la puerta para empezar el viaje de esta vida hasta el reino de Dios, la glorificación. Pero hay un camino angosto que tenemos que viajar hasta la puerta, o la destinación mejor, podemos decir, del reino de Dios, del cielo. Y los detalles de dónde está el cielo, paradiso, nueva tierra, nuevos cielos, sí, son importantes, pero la cosa es para ser salvo. ¿Salvo de qué? Mateo 1:21 nos dice: llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hay que ser principalmente salvados de nuestros pecados. Yo voy a leer un pasaje aquí, uh, empezando en versículo 13 del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Dice: pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva según su promesa, en los cuales mora la justicia. Entonces, estamos buscando un lugar donde no hay pecado. Y como hijos de Dios, si realmente han sido renacidos por el Espíritu Santo, es decir, que hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido limpiados de estos pecados pasados, y ahora estamos viviendo vidas justas, santas. Porque si desviamos de la vida justa y santa, desviamos de la salvación. Porque la salvación es
primeramente de nuestros pecados. Por lo cual, amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis de él hallados sin mácula y sin reprensión, en paz. Es decir, vamos a vivir si verdaderamente pertenecemos a Dios. Vamos a vivir sin mácula. Vamos a vivir en este camino angosto, siguiendo Jesús, guiados por el Espíritu Santo. No vamos a vivir en el pecado. Entonces, este es para tener paz con Dios, para vivir una manera agradable a Dios y tener por salvación, la larga paciencia de nuestro Señor, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Una cosa que deberíamos pensar sobre es que esta carta, segunda de Pedro, fue escrito en el primer siglo y ya la iglesia tenía en este tiempo las escrituras, las epístolas de Pablo, los evangelios. Entonces es la palabra de Dios primero y el Espíritu Santo que podemos decir dieron la luz a la iglesia, no en reverso. La palabra de Dios no viene de la iglesia es el producto de Dios y su palabra. Entonces tenemos que poner en esta posición de más importancia la palabra de Dios. Entonces, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano estas cosas, guardaos, que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra propia firmeza. Entonces, hay errores de los abominables. Es decir, error es que es el opuesto o lo contrario de la verdad. Y Cristo era que lleno de gracia y verdad. Pero aquí Pablo habla sobre el error de los abominables. Entonces, es como lo contrario de ser justo, de vivir una vida agradable, guiado por y con el poder de Dios y su gracia. En lo contrario es para vivir una vida abominable. Y igualmente el contrario de estar en la verdad es para ser extraviado al error de los abominables. Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y por siempre. Amén. Entonces, ¿por qué yo quiero empezar aquí? Es porque este pasaje habla sobre las escrituras que tenemos de Pablo, escrituras que contienen cosas difíciles de entender y los indoctos, dice aquí, y inconstantes tuercen. ¿A qué? A la perdición de sí mismos. Es decir, si extraviamos de la verdad al errores de los abominables, estamos siguiendo doctrina de diablos, podemos decir. Es para perder la verdad que nos trae a la vida eterna. Porque Cristo sí mismo es la verdad. Y si estamos desviados de la verdad a sistemas de errores, estamos en riesgo de perder esta relación con Jesús, la verdad. Entonces,
es algo tan importante. La iglesia protestante ha sido mucho engañado por las doctrinas malas, diabólicas de Martín Lutero. Este hombre dio consejo para vivir sin ser preocupado sobre justicia, obedecer a Dios. Él dijo cosas que es casi imposible para creer cuando leas las cosas que él escribió. Entonces, el problema es que él no entendía Romanos, y él le gustó mucho Romanos, pero sin tomar en serio el mensaje de santidad y que tenemos que vivir en una manera agradable a Dios para ser salvo. Vamos a ir por un rato a Romanos capítulo 2, aquí empezando aquí Dios, versículo 6, hablando sobre Dios, dice el cual, pero Dios pagará a cada uno según sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, indignación e ira, tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del gentil. Mas gloria y honra y paz a todo aquel que obra el bien, el judío primeramente y también al gentil, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, Dios no va a preguntarte en el día de juicio si solamente has orado una oración de invitación a Cristo. No, es sí o no has viajado hasta el fin, el camino angosto que lleva a la vida. Sí o no has llegado a las puertas del cielo para ser glorificada. Porque el punto es que la salvación tiene tres fases. Tiene el fase del pasado, es decir, el día cuando recibimos el Espíritu Santo por arrepentimiento y creer en Jesucristo y ser bautizado, dice la palabra de Dios. Y somos limpiados en este momento de nuestros pecados pasados, no futuros, no presentes, pasados. En este momento somos hechos justo, santo, listo para entrar al reino de Dios. Pero si andamos después de eso en el pecado, vamos a encontrar que la salvación que empezamos no hemos llegado al fin, en el fin. Entonces es un asunto de ser justificado, de seguir la guía del Espíritu Santo y llegar en el fin a la glorificación. Dice Pablo en esta misma carta que si viviréis según la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificares las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces Pablo aquí está hablando a los creyentes, hermanos, pero hay un riesgo de dejar seguir esta guía del Espíritu Santo. Y si hacemos así, vamos a encontrar que no hay una destinación agradable. Vamos a llegar en el fin expuestos
al juicio de Dios, quitarlos de su presencia en infierno. Entonces, Pablo, quien Lutero tenía mucha confianza en él fue muy claro que hay que andar en la verdad. Dice Pablo aquí, después de enseñar a Timoteo en su primera carta, estas cosas enseña y exhorta. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas que él ha enseñado a Timoteo hasta este punto. Dice Pablo, si alguno enseña de otra manera y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hinchado es, nada sabe, sino que enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres de qué? Mente corrompida y privados de la verdad. Otra vez, la verdad. Y que tienen la piedad por ganancia, apártate de los tales. Entonces, la doctrina sana que Pablo enseñaba siempre era esta doctrina conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Pablo nunca predicó un mensaje de gracia y perdón sin santidad. La gracia, el punto es para ser hecho santo. Entonces, si vamos por capítulo 4 de esta misma carta, dice aquí sobre esta manera de vivir, es decir, la santidad, la gracia, la vida de gracia y la doctrina sana. Dice Pablo aquí en estos dos versículos, medita estas cosas, ocúpate completamente en ellas, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, es decir, su manera de vivir, y de la doctrina, es decir, para mantenerse pegado a la verdad. Persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo sabrás y a los que te oyen. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste estas palabras de un púlpito, de una iglesia, que por quedarse en la verdad y vivir una vida agradable a Dios en esta manera, a ti mismo sabrás y los que te oyen? Este mensaje no escuchamos en las iglesias. Lo que escuchamos es, siempre hay perdón, siempre sí puedes pecar y pedir perdón, pero no, sin arrepentimiento, es decir, vivir en una manera santa, sin este cambio de vida, no vamos a encontrarnos en el reino de Dios en el fin. Entonces, vamos a ir a Tito, yo creo capítulo 2 aquí, que habla un poco sobre el punto de la gracia. ¿Por qué dice aquí? Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado. Entonces, muchos protestantes no aún creen que Dios mandó su Hijo amado al mundo para salvar todo. Pero no, Dios dice aquí, su gracia trae salvación a todos los hombres. Por supuesto, tenemos que recibirla, pero está disponible a todos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivimos en este presente mundo templada y justa y piadosamente. Entonces es lo que nos enseña la gracia de Dios. Y hay que vivir, mantener esta vida en su gracia para ser salvo al fin. Este mensaje de una vez salvo, siempre salvo, es una mentira grande.
y es doctrina de demonios y muchos van a encontrarse en el infierno pensando que fueron salvos. Entonces, busco ahora un mensaje aquí sobre este tema de una vez salvo, siempre salvo, esta doctrina del diablos que está enseñada en muchas iglesias en día de hoy. Entonces Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Mira a la respuesta de Jesús. Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia para que en tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. En verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor se tarda de venir, y comenzare a herir los siervos y las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que él no espera y en la hora que él no sabe, y le apartará y pondrá su suerte con los incrédulos, porque el siervo que supo la verdad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Entonces podemos ver aquí que esta salvación se depende en ser fiel hasta el fin al Señor. Y las iglesias en día de hoy no predican así. Las iglesias en día de hoy confunden este asunto de ser nacido de nuevo, de la salvación final. Y nada podría ser más lejos de la verdad. Hay que, sí, por supuesto, ser renacido espiritualmente. Hay que recibir Cristo. Hay que arrepentirnos y ser bautizados para empezar este viaje al cielo. Pero si no viajamos, no vamos a llegar, por supuesto. Hay que quedarnos en este camino angosto hasta el fin. Y vemos muchas parábolas en la palabra. Los vírgenes que no tienen suficiente aceite en sus lámparas. Hay muchos ejemplos en las enseñanzas, la doctrina de Jesús, esta doctrina pura, conforme a la piedad, como Pablo dijo. Hay muchos ejemplos de personas que empiezan, pero no llegaron, no llegan. Entonces, el punto es que las iglesias protestantes han perdido el evangelio. Hay muchas doctrinas del diablo, anticristo, podemos decir, que ellos enseñan y dan una confianza falsa a la gente y no prediquen apártate de maldad, vete, no peques más. Ellos dicen, vete y peques un poco menos. Es en efecto lo que están diciendo. Pero Cristo, Él predicó claramente, vete y no peques más. Entonces, hay que entender que esta no es una broma. No es una broma. Podemos ver aquí que dice primera de Juan, capítulo 3. Aquí, cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro, hablando sobre los que han recibido el Espíritu Santo y la palabra, han sido renacidos y están caminando este camino que lleva al cielo. Purifica a sí mismo. No dice que están esperando purificación externa de Dios, no. Dice, se purifica a sí mismo. Hay que un parte para hacer, para los creyentes, los hijos de Dios. Cualquiera que hace pecado, transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Vosotros sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él.
Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, ninguno os engañe. El que hace justicia es justo como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En las iglesias en día de hoy, el mensaje es lo contrario. Dice que el que hace justicia es como su propia justicia, como trampas sucias. No, no lo que dice la palabra. El que peca es de Dios, es el mensaje de las iglesias, pero este dice no, el que peca es del diablo. Entonces tenemos esta meta de una vida santa, perfección, para andar en la luz cada día. Si puedes vivir 1 minuto sin pecado, ¿por qué no 2 minutos? Si puedes vivir 2 minutos sin pecado, ¿por qué no 5 minutos, 10 minutos? Si puedes vivir 10 minutos sin pecado, ¿por qué no 1 hora? Y si puedes vivir sin pecado por 1 hora, ¿por qué no por un día? El punto es sí, no somos perfectos en un sentido, pero hay pecados que van a traer los que cometen al infierno. La Biblia es claro, hay listas, hay notado pecados que van a traerte al infierno. No importa las palabras que haces, que dices, no importa. Si cometes estos pecados, van a encontrarte en el infierno un día. Si no arrepientes. Entonces, hay que creer la palabra de Dios. Los que dicen, el sermón de monte, no importa, como Lutero, él no gusta, no lo gustan Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué? Porque hablan mucho de una vida santa, la necesidad de vivir vidas agradables para alcanzar el cielo. Dice, si no perdonáis tu hermano, Dios no va a perdonarte, aún va a tomar este perdón que ya Él te ha dado. Él va a quitar este perdón. Es la doctrina de Cristo. ¿Por qué no creamos? ¿Por qué seguimos mentirosos como Lutero, que dijo, peque con fuerza? Es lo que él dijo. Cosas así. O Scofield, que nos enseña en su comentario de la Biblia, el sermón de monte no pertenece a ti, es por los judíos solamente. Entonces, muchas mentiras, muchas doctrinas del diablo, y hay que evitar, hay que vivir vidas santas, hay que tener cuentas cortas, como pequeñas con Dios. Si alguien peca, no cuando, pero si alguien peca, dice la palabra. Mira, vamos a leer esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que ¿qué? No pequéis. Y si alguno hubiere pecado, no cuando, y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Entonces, si estamos hijos de Dios, hay que andar en la luz. Y si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de ¿cuánto pecado? Todo pecado. Entonces sí, tú eres salvo para vivir una vida sin pecado. Es el punto de ser salvo. Porque el Nuevo Testamento nos dio claramente, muy claramente aquí, versículo 21 de Mateo 1, ella parará un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces por eso no soy protestante. Yo he quitado
yo he salido este sistema de doctrina mala que no dice hay que vivir vidas santas para llegar al cielo. Dice, no, puedes vistarte en las ropas blancas de la justicia de Jesús. Y Dios no va a ver tus pecados porque Él solamente va a ver Jesucristo. Mentiras, puras mentiras. ¿Qué dice aquí? Que en el cielo, dice aquí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque es venida la boda del Cordero y su esposa que se ha preparado, dice, y le fue dado que se vista de lino finísimo, puro y resplandeciente, que es, porque el lino finísimo es la justicia de los santos. La justicia de los santos no es una justicia extranjera dada por Dios. No, Él va a limpiar nuestros pecados pasados y hay que vivir vidas santas. Santas. Dice aquí, en el fin, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, sea sucio todavía. El que es justo, sea todavía justo. El que es santo, sea santificado todavía. Entonces, esta es la meta. Somos llamados como hijos de Dios a vidas santas, sin mancha. Y esta doctrina de Lutero, esta doctrina de Agustín, que dice, no, tú no puedes hacer nada, fuiste nacido como pecador. No, la palabra no dice así. Dice Cristo, dejan los niños venir a mí y no les, no sé la palabra, como resisten, no, dejan venir a mí porque de aquellos es el reino de Dios. Entonces hay que vivir vidas santas, inocentes, limpiados de todo pecado, en fe, siguiendo nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 7 no es la vida cristiana. Pablo está explicando, diciendo cosas sobre la vida sin Cristo. Hay que vivir en Romanos capítulo 8 guiados por el Espíritu Santo. Entonces el mensaje que yo tengo el día de hoy es algo breve que habla sobre la necesidad de vivir vidas santas y es lo que estamos haciendo con la ayuda de Dios, con esta gracia común que Él ha dado a todos. En el nombre de Jesucristo, Dios les bendiga, YouTube.